Hay que hacer las cosas bien, punto. Ese es el SEO del 2023. El rastreo, la indexación, el SEO page, hasta, y a mí lo que más me gusta, dar dimensión SEO a todos los proyectos de la empresa, que muchas veces puede pasar esa parte como desapercibida, pero a lo mejor entra un SEO a una reunión concreta y detecta una oportunidad de posicionamiento en un proyecto que a priori podía no tener mucho que ver con el SEO. Solamente hay que ver los resultados de búsqueda desde un móvil para saber que el orgánico cada vez está más abajo, hay más filas de anuncios, hay más formatos enriquecidos que hacen que esté más abajo, hay resultados cero y los CTRs pues cada vez son más precarios. Entonces esa parte pues triste, pero sigue siendo el canal más rentable. Pero al final es que traducir no es internacionalizar, eso yo estoy cansada de repetirlo muchas veces, porque tú no solamente estás traduciendo, estás adaptando calendario de campañas, estás adaptando lenguaje, estás adaptando imágenes, estás adaptando métodos de pago. Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Hola marketer, este jueves a las 6:30 de la tarde celebraremos un webinar junto a Ricardo Tallar de FLA 101 para analizar juntos el estudio de conversión online de 2023 que acaban de lanzar. Y también acabamos de lanzar con la Marketing for E-Commerce Academy un ebook sobre cómo mejorar las destrezas profesionales de tu equipo, centrado en el upskilling y el reskilling. Si estás tratando de mejorar la capacitación de tu plantilla en lo que sea vinculado a comercio digital, con la Marketing for E-Commerce Academy podemos ayudarte. Formación a medida, bonificable por Fundai y con los mejores profesionales del mercado como profesores. Échale un vistazo en academy.marketing4ecommerce.net. ¿Cómo será eso de gestionar el SEO de un gran proyecto como PC Componentes? El mayor e-commerce B2C de España, con ventas de más de 500 millones de euros al año, siempre basado en un SEO muy bien trabajado, y venga, te ponen a liderar eso, sin ninguna presión. Vamos a ver cómo lo lleva Minerva Sánchez, la SEO Manager de PC Componentes, desde hace ya casi 7 años. ¿Cómo se organizan? ¿Siguen apostando por AMP? ¿Cómo trabajan su estrategia internacional con dominio único o multidominio? ¿Los grandes también lloran? ¿Les está bajando también a ellos el tráfico orgánico? ¿Cómo preparan el SEO de Black Friday? ¿Y cómo cree que le afectará en su día a día la irrupción de la inteligencia artificial? Vamos a tocar todo esto. Pero antes... El reto que nos expresaba Minerva era llevar la cultura del SEO a toda la organización, porque todo afecta al SEO y cada vez más el branding. Por esto, tienes que hablar con el estudio creativo Kofu Media, que se estrena como patrocinador del podcast. Se encargan de crear webs y marcas que destaquen y te lleven a lo más top, desde la creación de la imagen y estrategia de marca, diseño web, hasta ejecución de acciones de marketing digital. Conoce el método Kofu en kofumedia.com. Marketing for e-commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Minerva Sánchez, muy buenas. Muy buenas, Rubén. Bueno, estamos hablando con la SEO Manager de nada menos que PC Componentes, por lo tanto vamos a centrar obviamente esta semana, ¿no? Este capítulo en el maravilloso mundo del SEO y cómo hacer SEO en un gran e-commerce como PC Componentes. Por conocerte un poquito, viendo tu LinkedIn, voy viendo que lógicamente no naciste con el SEO de PC Componentes. Cuéntanos un poco quién eres, tu trayectoria hasta llegar a PC Componentes. Muy bien, pues yo estudié publicidad. Y la verdad que en la carrera nos hablaron poco o más bien nada del SEO y en general de lo digital, por desgracia. Y bueno, al llegar a cuarto de carrera me acuerdo que asistí a unas jornadas de marketing digital y ahí descubrí un poco lo que era el SEO de la mano de Andrés de España, que es el CEO de una agencia muy conocida en Alicante. Y ahí decidí, digo, yo quiero enfocarme ahí. Yo quiero estar en esa parte, yo no quiero saber nada de radio, tele, prensa, todo esto que me han contado, esto no es para mí. Yo necesito números, me gustaban los números y la forma de acercarme fue un poco ahí. Entonces, con las prácticas de empresa, pues tuve la suerte de hacerlas en una agencia pequeñita dedicada exclusivamente a e-commerce y a digital. Y pues me quedé allí. Allí estuve 2 años aprendiendo a muerte de multitud de sectores distintos y de ahí pues ya di el salto a PC Componentes, aquí en Murcia.
que esa agencia, cítricamente veo por aquí, becario de marketing digital, técnico de marketing digital, y de repente aparece lo de SEO Specialist. Es decir, ¿fue cosa tuya? ¿Te fueron orientando ellos? ¿O cómo te moviste hacia esto? En agencias suele pasar que haces un poco de todo, sobre todo cuando la agencia es más pequeña, ¿no? Desde Claro. la operativa, la estrategia, la ejecución de cuentas, coger el teléfono, bueno, allí hacíamos todos de todo. Pero sí que es cierto que dentro de la agencia yo me encargaba más de los proyectos de SEO más exclusivos. Y de ahí, pues, la verdad que cuando ves muchos sectores aprendes un montón. Yo recomiendo siempre que los SEOs que quieran empezar empiecen por agencia, porque es donde te ruedas, ¿no? Y de ahí así que pues me vi con la fuerza para optar a un puesto como SEO especialista. Pues vamos a por ello. ¿Qué hace la SEO Manager de PC Componentes? ¿Eres tú sola? ¿Tenéis un equipo? ¿Trabajas tú más agencias? ¿Cómo os organizáis? Pues hacemos de todo, con equipo, con agencias, con algún freelance en algún problema específico, porque sabemos que esa persona es la que tiene el know-how. O sea, no nos hemos cerrado nunca a ese tipo de colaboraciones, pero sí que es cierto que casi todo lo más core se hace a nivel interno. Y pues hacemos de todo, o sea, desde el business as usual que puede tener cualquier SEO, pues las optimizaciones, el rastreo, la indexación, el SEO page, hasta, y a mí lo que más me gusta, dar dimensión SEO a todos los proyectos de la empresa, que muchas veces puede pasar esa parte como desapercibida, pero a lo mejor entra un SEO a una reunión concreta y detecta una oportunidad de posicionamiento en un proyecto que a priori podía no tener mucho que ver con el SEO. Y entonces nosotros nos encargamos un poco de eso, de dotar de visión SEO a toda la compañía y a todos los proyectos que pueda haber. También de detectar cuando algo puede afectar, que hay veces que pasa, ¿no? Aunque somos una compañía con una cultura SEO muy fuerte desde el inicio, Alfonso fue el primer SEO junto con Francisco, y hicieron la arquitectura SEO prácticamente perfecta para un e-commerce, pero desde ahí pues ha habido una sucesión bueno, el equipo ha crecido increíblemente y a veces surgen proyectos que a lo mejor no solamente pueden ser una oportunidad, sino que también pueden afectar. Y el SEO tiene que estar avispado ahí para, oye, que esto quizá tiene una afección dentro de la parte orgánica, vamos a paliar lo que pueda ocurrir o vamos a crear un proyecto para hacer que esto sea la repera en SEO, ¿no? Lo que decías, ¿no? PC Componentes de siempre tuvo un posicionamiento SEO muy importante. Ya supongo que entrar en PC Componentes en 2015 tuvo que ser un buen reto, porque ya era ¿cómo mejoro yo esto? ¿No? Es decir, ¿cómo fue ese proceso? Pues sí, yo cuando llegué, a ver, yo estaba acostumbrada a ver marrones muy gordos, de muchos sectores distintos, pero cuando yo llegué sí que es cierto que gran camino ya estaba recorrido. Claro. Pero cuando llegué también había un proyecto entre manos muy muy gordo, que era la migración a la nueva página web. Fue la gran migración porque ahora seguimos migrando cosas y prácticamente a nivel ojo humano pues es casi imperceptible porque no todo el mundo tiene en la mente cómo es el front de la página de PC de pe a pa, pero aquello sí que fue una transgresión brutal de lo antiguo a lo nuevo en 0, ¿no? Y ese fue el gran proyecto. Ahí había mucho margen de mejora, había mucho riesgo también, pero lo pasamos bien y lo hicimos de la mejor forma posible y creo que eso tuvo sus frutos luego. Pero imagínate, ¿no? Llegar y que te planten ese proyectazo enfrente de un e-commerce que factura tantos millones de euros. Sin presión, ¿no? Pero dependía de ti. Igual el 40% de la facturación de ese año, de lo que previsiblemente podría caer, aunque se hiciese bien. Con lo tanto, imaginémonos si lo haces mal, ¿no? Imagínate, pero bueno, al final dependía de nosotros los SEOs que habíamos en ese momento, también de los compañeros de desarrollo, que ahí se hizo un trabajo increíble, todos íbamos a una, teníamos paneles para absolutamente todo, había quedado muy claro que era lo que había que preservar, que era lo importante. Y bueno, no creo que fuera solamente responsabilidad nuestra, sino de todo el equipo que lo hizo fundamentalmente bien. No me gusta nunca personalizar en el SEO, porque al final el SEO no es solamente el SEO manager o el equipo de SEO, sino la gente que ejecuta todo lo que el SEO ha pensado, ¿no? Y ahí ese cambio había sido de un desarrollo estándar a uno propio, es decir, ¿de qué a qué se cambiaba? ¿O De eran dos propio a propios? propio. Dos propios, pero un look and feel totalmente distinto. Se cambió también por detrás tema de APIs. Bueno, inclusive nos atrevimos a migrar HTTP, HTTPS y a un sistema nuevo de URLs a la vez, lo cual no recomiendo a nadie. Pero en ese momento lo hicimos y nos salió bien, pero podía haber salido mal.
aprovechamos para limpiar la casa todo lo que pudimos y bueno, en este caso salió bien. En ese tipo de transiciones se asume. Normalmente cuando hay un cambio de dominio sí que se asume que hay una bajada siempre, ¿no? En este caso, que al final se mantenía dominio, entiendo que habríais intentado mantener las máximas flores posibles. ¿Cómo fue? Es decir, ¿notasteis caída por el cambio o se consiguió no notar en absoluto ninguna oscilación SEO? No, siempre se pierde algo. Siempre Ah. se pierde algo. De hecho, si tú miras el histórico en Sistrix, podrás ver que hay una ligera bajada que se recuperó enseguida. Creo que fueron 3 o 4 semanas. Sí, sí, En un un mes. mes, En un vale. mesecito estaba recuperado. Lo cual, pues, no es lo normal, ¿eh? En otras migraciones que yo he vivido, que no han tenido una migración de dominio como tal, ha habido caídas y bastante mayores. Yo creo que aquí la fuerza del dominio, el hecho de que se le dio mucha repercusión en medios, hubo Mm. mucho link building en ese momento natural, toda la gente hablando del cambio, todo eso yo creo que también apoyó bastante a que el cambio fuera menos lesivo a ¿Y nivel esa caída dominio. de cuánto fue, la bajada que decías? Más o menos. No, Sé no que fue hace años. mucho, no sé si fueron 6 7 puntos de visibilidad, que en orgánico, por cierto, no se notaron. O sea, fue más de La que cara a la estaba de galería. 17 que pasó a 22. Bueno, no estábamos en esos números, creo que había 40, 50, no recuerdo, pero sí, más o menos. No, no, me refería a, como son visibilidad, ¿no? Pues es las posiciones que ya son secundarias, pues que baja un poco más, Ah, pero que no bueno, te sí, afectan. claro, efectivamente. Que no eran, que realmente en la gráfica se notaban mucho a nivel de Sistrix, de posicionamiento, Mm. pero luego tú te ibas al orgánico y no. De hecho, había crecido por toda esa demanda que se había generado, sobre todo el orgánico marca. Claro, creció mucho porque la gente quería venir a cotillear cómo era la nueva web y el nuevo proyecto de PC Componentes. ¿Cuánta gente sois en el equipo de SEO? Pues ahora mismo somos 3 y medio, más o menos. Y luego tenemos una red de colaboración externa importante. Varias agencias, colaboradores externos, me refiero también a redactores y expertos en las materias que luego tratamos en nuestro blog. O sea que realmente tenemos mucho apoyo externo e interno. Esas cosas tan técnicas que decidís externalizarlas a expertos. Pues mira, por ejemplo, cuando nosotros fuimos uno de los primeros e-commerce, si no el primero en España en implementar AMP, cuando AMP era como todo el hype del ¿Molaba? SEO y molaba, pues contamos con la colaboración de expertos en medios que habían ya hecho migraciones, bueno, implementaciones de AMP. Era la primera vez que lo hacían en e-commerce porque nadie lo había hecho en España y contamos con el apoyo de Claro. ellos. Pero luego si tenemos un problema puntual, pues ahora mismo no sé decirte un ejemplo, pero cualquier cosa que queramos consultar que sea muy prioritaria y que tenga el foco muy puesto en algo muy concreto, pues por ejemplo si tuviéramos que, yo qué sé, consultar sobre Google Discover, pues igual me iría alguien de medios que también fuera freelance y que nos pudiera echar un cable ahí. O sea que con las agencias que tenemos no vamos a todos los problemas, sino que buscamos dónde está el know-how preciso para resolver eso en Claro. concreto. Por dimensionar de qué estamos hablando cuando hablamos del SEO de PC Componentes, ¿cuánto tráfico tiene de orgánico PC Componentes mensual, más o menos? De media. Muchísimo, muchísimo. No te voy a decir una cifra concreta, pero sí que está en el top 3 fuentes de tráfico En y al el top final 3 pues me sorprende que no me digas directamente que es el top uno. ¿Eso es porque no lo puedes decir o porque no es el top uno? no lo puedo Hay, decir. Hay campañas que te hacen llevar el SEO al top uno, hay estacionalidad que te lleva a llevar el SEO al top uno y hay otras partes del año en el que no es top uno. porque se invierte Entonces mucho y subirá a Paid se Media, entiendo, balancean ¿no? otras fuentes de tráfico, entonces no. Pero sí que estamos ahí en el Hall of Fame de los canales de tráfico. Vale, supongo que no me podrás decir el porcentaje de tráfico orgánico tampoco, entonces. No, no puedo. Pero bueno, al final mucho y al final es el canal más rentable y se hace mucho push ahí. Sí que es cierto, y eso es conocido por todos los SEOs del mundo, que el orgánico está cada vez más deprecado porque Google así lo ha querido y invierte muchos esfuerzos en que otros inviertan otros recursos, pero al final solamente hay que ver los resultados de búsqueda desde un móvil para saber que el orgánico cada vez está más abajo, hay más filas de anuncios, hay más formatos enriquecidos que hacen que esté más abajo, hay resultados cero y los CTRs pues cada vez son más precarios. Entonces esa parte pues triste, pero
sigue siendo el canal más rentable. Esto es interesante lo que comentas porque, claro, llevando 7 años, sí que, aunque sea de los de top 3, tú podrías decirme, mira, pero nuestra percepción es que ha bajado, ¿no? Haber Sí, sido el 45%, ahora estamos en el 30% porque es más costoso, ¿no? Más complicado mantener los ratios de clics porque se le da más visibilidad y en vuestro caso además tan competido, ¿no? Estará así, casi todas las búsquedas orgánicas tendrán 2 o 4 enlaces patrocinados arriba, ¿no? y contra eso luchamos. Intentamos ganar CTR como sea, microdatos, metadatos optimizados, titles ahí con llamadas a la acción, pero no siempre es suficiente y dependiendo para qué categorías es muy complicado. Y ese es uno de los retos, pero no de PC Componentes, de todos los e-commerce Claro. y de todos los proyectos en general. Entiendo que esto también obliga, y ahí ya nos acercamos de nuevo a lo que decíamos de que el SEO afecte a todo, a hacer una buena coordinación SEO-SEM, ¿no? Por lo menos. Sí, sí, desde luego, eso es fundamental. Eso es fundamental, que donde ya estamos primeros y a lo mejor no hay competencia, pues oye, no tenemos por qué pujar, o vamos a equilibrar gasto este mes, o tenemos muchas sinergias entre nosotros porque al final no vamos SEO contra SEM, que es lo típico, ¿no? Sino que somos un equipo, somos tráfico y nos tenemos que ir balanceando los recursos en función de cómo va el mes. Y vamos, bueno. eso es fundamental. Y esto, claro, intentaba de mencionar lo complicado que sería percibir en datos esto que comentas, ¿no? Es decir, todas las búsquedas en las que no hay competencia. Entiendo que tenéis alguna herramienta, un SEMrush o no sé qué herramienta para hacerle seguimiento a esto, para poder hacerlo más bulk, ¿no? Más de golpe y no ir uno por Claro, uno más automatizado, editando. sí. Tenemos herramientas más internas realmente. Hecha en casa, Dios, qué gente. Sí, al final tenemos mucho hecho interno, pero quizá también porque no lo hemos encontrado fuera, ¿sabes? No sé. Ujú. Al final, cuando tú te cocinas lo que tú necesitas, pues seguro que esa solución tailor-made vas a solucionar muchos más problemas que el genérico que puedas encontrar en otras herramientas. ¿En qué países estáis presentes y por lo tanto tenéis que trabajar el SEO, ¿no? Porque me consta que como mínimo para Portugal y creo recordar que hacia Francia se estaba trabajando. No sé esto cómo va. Acabamos de comprar, no, de hacer un almacén, unas instalaciones nuevas de 40.000 metros y eso hay que llenarlo, vaciarlo muchas veces. Entonces solo con España y Portugal pues quizá nos quedemos un poco cortos y obviamente pues la internacionalización es uno de los caminos. ¿Y la estrategia es con dominio único para todo el mundo? ¿Dominio local por país? ¿Cómo lo vais haciendo esto? Esa es la pregunta del millón. Aquí he de decir que no hay una estrategia mejor que otra. Tener un multidominio o tener el mismo dominio único con idiomas / regiones son dos estrategias diferentes y las dos tienen pros y contras. Pero nosotros ya hemos optado por un modelo multidominio con enfoque multiregional. Ya lo hemos hecho con Portugal. Portugal es externo a pccomponentes.com, es un dominio .pt y yo creo que la fórmula para hacerlo va a seguir siendo la misma. Al final no estamos traduciendo nuestro site, estamos internacionalizando, que podría hacerse con directorios también, pero es cierto que la gestión, darle ese enfoque local va a ser mucho más complicado bajo mi punto de vista, con un sistema de directorios. Entonces vamos a ir directamente a un sistema multidominio, pero como no lo hemos hecho todavía y no estamos sacándolo ya, pues esto puede cambiar 100.000 millones de veces porque así somos nosotros y si en algún momento detectamos que la mejor estrategia es otra, pues lo cambiaremos, pero creo que el enfoque va a ser ese. Tenemos una estrategia que es dominio por país, pero igual de repente vamos a abrir Italia y como es un abrir por si acaso, aparece en el .com un /it. Sí, o sea, vamos a ir hacia donde más ágiles seamos y mejor respuesta al usuario podamos dar. Si eso cambia de aquí a que internacionalicemos, no tendremos ningún problema en cambiarlo. Pero sí que creo que puedo adelantar que creo que la estrategia va a seguir siendo multidominio. Entiendo que me pareció interesante esto que decías de la localización de los contenidos, que esto no va de traducir, que puede que sea lo que al final pase, ¿no? Si lo haces por directorios, que es, mira, automatizo que esta ficha de producto se le cambia el idioma. Y si no, me creo webs distintas y voy adaptando realmente la estructura de categorías, los nombres de las categorías, las fichas de producto. Claro, esto entiendo que es un coste
Es decir, aquí sí que claramente duplicas coste, ¿no? Porque es tener dos webs diferentes que hay que cuidar por separado, ¿no? Y optimizar incluso que todas las evoluciones que hagas en una las dupliques en las otras, ¿no? Claro, realmente eso también tendría su réplica si hiciéramos multidirectorio. O sea, sería realmente lo mismo, ¿vale? Porque tú puedes tener traducciones y enfoque regional. Lo típico que tú puedes encontrar ES, ¿no? Español, guión AR, español de Argentina, Sí. español de Chile. O sea, realmente tú lo puedes hacer, el enfoque se puede hacer de la misma forma. Pero cuando estamos diferenciando sites, la gestión se va a simplificar mucho. El presupuesto de rastreo se va a dividir, o sea, ya no se va a dividir, perdón, entre un mismo dominio, sino que va a tener cada uno, como que todo va a estar más parceladito y la gestión va a ser mucho más sencilla. Obviamente tiene costes también asociados, pero al final es que traducir no es internacionalizar, eso yo estoy cansada de repetirlo muchas veces, porque tú no solamente estás traduciendo, estás adaptando calendario de campañas, estás adaptando lenguaje, estás adaptando imágenes, estás adaptando métodos de pago, lógicas de logística. Es que es mucho más complicado que cojo y traduzco una web. Si tú ofreces servicios, pues quizás sea más fácil, pero cuando es un e-commerce con 80.000 referencias... 80.000 referencias, ¿no? Casi nada. 80.000 y subiendo. ¿Y habéis notado que esta separación por dominios funcione del todo? Me explico. ¿No os pasa que gente desde Portugal llegue por orgánico a la de .com porque el peso del dominio sea tan heavy que Google, incluso siendo un .pt y otro idioma distinto, posicione el otro? Claro, sigue llegando tráfico a .com, pero se le informa, estás visitando .com, ¿quieres ver .com en portugués o quieres ser redirigido? Es decir, que tenéis un aviso por IP, ¿no? De que detecta la IP y le dice que sepas que la tuya es la otra, ¿no? Sí, si quieres seguir viendo la de .com, que sepas que está en español, puedes navegar, puedes comprar, no sé si lo que sea, ¿no? Pero realmente la versión buena para ti, la que está adaptada a tu mercado, es .pt. Número de productos en el catálogo, de este modo contexto ya me dijiste, 80.000 referencias, con poquitas. ¿Cuál es el conversion rate que se juega en el tráfico orgánico? Esta es mi pregunta fetiche, no podía faltar. Pues aquí te voy a hacer como la del porcentaje. Mucho. Es un porcentaje más alto que el de otros canales mayoritarios, pero es inferior al de otros canales más cercanos a la prescripción a la compra, como puede ser la afiliación o el referido. Y por supuesto el orgánico lo puedes parcelar. No es lo mismo orgánico marca, no tiene la misma conversión orgánico marca que orgánico no marca. Ni orgánico marca orientado a categoría portátiles que orgánico no marca orientado a batidoras. No es el mismo porcentaje de conversión. Pero en cualquier caso es un porcentaje que supera el 1% con creces en global. Con esto me quedo con el, está por encima de la media, está por encima de los otros masivos que están en el top 3 porque son los de paid media, SEM y cosas así, pero por debajo del tráfico referido y el tráfico de las newsletters que claro, vienen convencidos ya, son de la casa, ¿no? Correcto. ¿Todo lo que trabajáis de herramientas es hecho en casa o tenéis alguna de mercado? No, tenemos algunas de mercado, Sistrix, ya me has no mencionado. todas. Sí, a ver, tenemos las típicas, pero fíjate, yo soy de la opinión de que un buen SEO va a saber sacar muchas acciones o la mayoría de acciones que van a traer el impacto de verdad solamente con Google Search Console, Google Analytics, Keyword Planner de Google y Screaming Frog. Screaming Frog es mi herramienta favorita de cabecera. No es la más cara ni muchísimo menos, pero es que con esa integración de las APIs y 3 o 4 datos cocinados, un poquito de dato interno, pues de volumen de referencias, de categorización, de page type y de otras dimensiones que podamos tener en la casa, con eso tú ya tienes trabajo para 5 años. Obviamente hay herramientas que tienen pues 3-4 key features que si las tienes te van a dar muchísimo valor, pero no me creo que el 90% de los SEO saquen el print real a las herramientas que contratan. No me lo creo, no tienes tiempo para todo eso. Screaming Frog en ese caso, que es más para análisis de URLs, de rendimiento Sí. de URLs, ¿no? Es un rastreador y al final para validar cualquier implementación técnica o para hacer una auditoría SEO de cualquier parcela de la web es fundamental. Yo no creo que haya SEOs que no tengan esa herramienta. Y no usáis ninguna especializada más en el tema de link building, ¿no? De la estrategia de enlaces externos. Sí, ¿sí? también tenemos herramientas para link building porque al final esas sí que son muy exclusivas. Hacer el link building solamente con la información que te da Google Search Console de enlaces es muy precario. Sería un link building muy, Claro.
muy básico. Y esa es una de esas key features que te digo, ¿no? O sea, tú no puedes hacer link building sin tener hrefs, seguramente, o sin el módulo de links de SEMrush. Te va a costar mucho. No vas a poder hacer un disavow de enlaces tóxicos de calidad si no tienes hrefs y miras esa parte, ¿no? de toxicidad de enlaces. Pero al final, ya te digo, hay mucho trabajo solo con la parte técnica, tendríamos trabajo para aburrir. Ya. ¿Qué es para vosotros el link building? Me refiero, doy por hecho de que estáis en un nivel en el que en el que casi sea un problema más esto que estás comentando, de enlaces tóxicos que tienes que desabobar, no sé cómo decirlo en español, des- Desautorizar. desautorizar, exacto, que el hecho de estar buscando enlaces, ¿no? Que eso al final ya llegará casi por un ejercicio de PR o lo que sea. ¿Esto es así o cómo lo trabajáis? Sí, casi es así porque tenemos una comunidad tan grande que yo siempre lo digo, el link building prácticamente se hace solo, pero hay etapas puntuales del año como puede ser un Black Friday, donde ahí sí que se juega todo a dedillos, ahí ese encaje de bolillos total y ahí pues sí que se hace un poco más de push. Pero sí que intentamos hacer sobre todo acuerdos más globales porque tenemos muchos puntos de contacto con la parte off-page, como puede ser la parte de branding, la parte de PR, la parte de afiliación, y entonces es seguro que conseguimos más cosas negociando juntos, ¿no? Y hacemos colaboraciones más, pues oye, que con este medio, ¿qué podemos hacer todos para hacer un pack con ellos? Y sacar un poco más de provecho, pues si van a lanzar una nota de prensa, pues que se acuerden de ponernos un enlace, que somos un e-commerce y que nos digan, es aquí, en pccomponentes.com. Con este Pero al enlace do follow. final, con este enlace do follow, por favor. Bueno, do follow o no follow, yo la verdad que no soy muy pejiguera con eso, porque creo que mientras el tráfico llegue, al final Google seguramente tendrá en cuenta. Eso es muy impopular dentro del SEO, lo del do follow y el no follow, pero yo me aventuro a decirlo. Sobre todo en este tipo de Wow. proyectos. Si yo quisiera levantar un nicho, querría que todo fuera do follow y no me temblaría el Claro. pulso en buscar colaboraciones por muy pequeñas que fueran. Pero a este nivel de proyecto creo que ya eso pasa a un segundo plano. No digo que no sea importante, pero sí que no es lo más importante. Que ya no nos hace tanta falta. Al final es el enlace para generar la pista social a Google de que está llegando tráfico y la gente se interesa por dónde están los Eso enlaces es. a este dominio, ¿no? Si no tuviéramos un departamento de marca tan bueno, pues igual tendríamos que hacer más esfuerzo, pero es que lo tenemos, entonces, por suerte llega casi solo. Sí. Qué bueno. Y por el otro lado, os encontráis mucho enlace tóxico, hay que vigilar mucho ahí para, ¿sabes?, desautorizar. Pues de un tiempo aquí sí. De un tiempo aquí sí. Hace unos años la verdad que yo flipaba con el perfil de enlaces que teníamos tan sano. Pero de un tiempo aquí sí que de repente te ves una inyección extraña, tienes que limpiar mucho y Hay la sí, la verdad que es un competencia comprando poco. enlaces tóxicos para joderos. No lo creo, ¿eh? Yo creo que la competencia debe estar a otras cosas. Pero no sé por qué llega todo esto y bueno, ensucia y crea ruido más que otra cosa. Pero bueno, sí que hacemos esfuerzo en limpiarlo porque sí que creo que es importante. Es que esto es de las cosas que yo creo que se sabe menos, ¿eh? Es decir, que nosotros como Marketing for E-Commerce, obviamente a otro nivel, pero que también al final tiene mucho peso el dominio y de repente webs que nos copian el contenido y lo ponen como propio y nos ponen enlaces automáticos y cosas así nos pasan. Y ese tipo de webs automatizadas intentamos también irlas limpiando, ¿no? Que es un trabajón ese tipo de revisiones. Es el trabajo que tendría que hacer Google, pero nosotros se lo ponemos más fácil con Ya. ese tipo de archivos. Vale, como e-commerce entiendo que una de las partes más potentes, más allá del el dominio principal, lógico, ¿no? Pero está el trabajar la ficha de producto. Entonces, ¿cómo se trabaja a nivel SEO una buena ficha de producto en PC Componentes? Pues yo creo que como en cualquier e-commerce, con la suerte de que tenemos multimarca, que al final cuando el producto es tuyo no tienes marca, pues es más difícil crear demanda, porque la demanda viene por la marca. Estoy pensando en cualquier e-commerce, yo que sé, de moda, en la que el producto en sí no tiene demanda per se, ¿no? Ya. Pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos multimarca y las marcas ya tienen búsqueda asociada y eso mola mucho. Pero al final yo creo que se trabaja de la misma forma que cualquier e-commerce multimarca. O sea, tienes que tener buenas fotos, tienes que tener un buen producto, un buen precio, facilidades de pago. Y esto dirás, ¿qué tiene que ver esto con el SEO? Pues sí, tiene que ver porque cada vez vamos a un modelo más
de que Google busca posicionar a aquel e-commerce que mejor experiencia de compra da, o aquel con el que se asegura que va a satisfacer la búsqueda del usuario de la mejor forma, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver el servicio. No solamente el precio, no solamente que el contenido de la ficha sea top, que esté bien estructurado, que tengas marcado de datos, sino que garantices que cuando aterrice un usuario ahí va a comprar y se va a quedar contento. Y aquí pues eso por suerte lo priorizamos mucho y eso es una gran carta para los SEOs. Que eso al final lo que estaríamos diciendo es poner el pago aplazado o el facilitar pago con PayPal posiciona. No es un factor de ranking como tal, pero implícitamente hacer las cosas bien, y es que ya ves tú qué tontería estamos diciendo, o sea, hay que hacer las cosas bien, punto. Ese es el SEO del 2023, hacer las cosas bien. Si además tienes marca, además tienes un dominio reputado con trayectoria, todo va a ir bien. Si tuviéramos un proyecto pequeño sería más difícil porque habría que currárselo todo mucho más, pero si lo juntamos todo, pues sale PC Componentes. Esto suena a yo así que publico algo, se posiciona. No hago falta, Minerva, ¿para qué estás ahí? No, hombre, claro que hacemos falta, pero es que PC lo pone muy fácil, lo pone mucho más fácil. Al final, nosotros nos preocupamos de que sí, que el contenido esté bien estructurado, que haya marcado de datos y que podamos captar ese CTR desde resultados de búsqueda. Que se vea que hay stock, cuál es el precio, que tenemos un buen precio, que hay otros vendedores aparte por si no quieres comprarlo en este que ha ganado la Vaibos, en este caso. Puedes comprarlo en otro vendedor, también aparece en marcado de datos. Pero al final, la marca que hay detrás ayuda mucho y eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Si fuéramos un e-commerce mucho más pequeño, tendríamos que hacer otro tipo de cosas, más link building a lo mejor, currar aún más los contenidos si cabe, porque en nuestro caso la verdad que ponemos muchísimo foco ahí, ya no solo con el contenido del propio producto, sino con todo un entramado de contenido editorial alrededor que pueda ayudar a resolver esos foods. Para nosotros también es importante el contenido generado por usuario. Al final, tener tanto volumen de usuario ayuda a que haya muchos comentarios, muchas preguntas y respuestas y que a lo mejor las propias dudas del cliente se resuelven directamente en la ficha del producto, en las preguntas y respuestas. ¿De qué somos responsables los SEO y por qué hacemos falta? Pues de decir, este contenido tiene que renderizarse, tiene que ser público para Google, tiene que poder verlo, tiene que estar marcado con datos estructurados. Y ahí es la parte de maximizar esa visibilidad que ya per se tiene PC Componentes. Decías que al ser multimarca os da facilidades y yo ahí veía un riesgo, ¿no? Es decir, obviamente la facilidad de que la gente va a buscar ya la marca del ordenador que esté buscando, ¿no? Pero también está el riesgo de que hay muchos otros con el mismo producto. Está el riesgo de que podáis tener las características técnicas sean las mismas, por lo tanto es un poco contenido duplicado. Ese riesgo, ¿cómo lo evitáis, no? El de que no haya contenido duplicado con cualquier otra web. Al final yo soy muy partidaria de decir, y creo que esto se dice poco también, que el contenido de especificaciones no puede ser tratado como Google como contenido duplicado, porque si no, no posicionaría a nadie. Todos tenemos las mismas especificaciones y poco más se puede decir de que la memoria RAM de un portátil es 16 gigas. No hay más, ¿no? Entonces, ¿qué nos curramos nosotros? Pues nos curramos las entradillas, el contenido de usuario generado por usuario es nuestro propio. Al tener tanto, pues eso también ayuda. Al final, cómo presentamos la información sí es diferente al resto de e-commerce y ahí también entramos un poco los SEOs. Aquí tiene que ir este elemento, aquí esto otro, hay que destacar esta parte la podemos renderizar luego, esta no, y un poco lo solventamos de esa forma, pero somos un e-commerce y los demás también, entonces la ficha es muy parecida. Hay un 90 y pico % de correlación entre unas versiones y otras solamente en el apartado de características y eso Google lo sabe, no puede penalizarlo porque es que es así, es naturaleza del e-commerce. Es decir, que hay ese punto de personalización en las entradillas y tal, pero se asume que ahí se juega de que el factor diferencial no debería ser el texto que haya en la ficha de producto, ¿no? Eso es, no debería. Sí, en las características más aspiracionales, por así decirlo, en qué ventajas tiene este producto, pues esa parte es la que nosotros nos curramos. Traducir esa información a algo más accionable para el cliente, quizá menos técnico, que el técnico se va a las especificaciones directamente porque sabe lo que está leyendo, pero a lo mejor un usuario que sea menos heavy user, pues sí que tiene que entenderlo de otro modo y ahí es donde entramos nosotros a esa descripción más prosa, ¿no?
Vale, eso es en la ficha de producto, pero hay otro mundo de trabajo estupendo en los e-commerce que es las categorías. Que es de las cosas que a mí me cuesta más imaginar cómo se trabajan, porque al final es normalmente una colección de productos con título de productos automático porque va por temporadas, ¿sabes qué? Esto, ¿cómo hacéis para trabajarlo? ¿Le ponéis un texto al fondo o cuál es vuestra estrategia? Eso es lo mejor, eso es lo más divertido, las categorías, porque al final eso no muere, es algo perenne y ahí hay que poner muchos huevos en esa parte, porque al final el producto tiene un ciclo de vida X, nace, se posiciona y al final muere, ¿no? Pero la categoría permanece y ahí yo considero que es donde tienen que ponerse mucha parte de los esfuerzos. No es solamente un listado de productos, tienes filtrado, ordenación, paginación, contenido. O sea, hay un montón de ítems que puedes trabajar. Para mí la parte más fundamental es la parte del filtrado, el facetado. Hacerlo bien ahí es síntoma de garantías y hacerlo mal es un desastre absoluto. O sea, si tú dejas que todos los filtrados se puedan concatenar, que todo se pueda indexar, vas a tener por probabilística y por exponencialidad millones de URLs a indexar, y eso es un problema. Pero si tú detectas bien dónde está la demanda, dónde está el uso de los filtros concretos que al usuario le interesan y solamente centras el rastreo de Google en esa parte, pues podrás obtener muchos mejores resultados. Respecto a la paginación, pues también hay un mundo ahí. Hay muchos SEOs, no, scroll infinito, no, paginación tradicional, no, un mix de los dos. Ahí hay un mundo, pero en nuestro caso concreto, pues hemos migrado de un sistema de scroll infinito a una paginación tradicional, porque en nuestro caso, y como en el SEO siempre se dice, pues no hay Verdades una absolutas. estrategia que valga para todos los proyectos. En nuestro caso, quizá por nuestro tipo de usuario, pues determinamos que era más interesante un sistema de paginación. Obviamente luego está el tema del contenido, pues a nosotros nos gusta siempre presentar la categoría con un texto superior, que no sea muy largo, que además hacemos una versión resumida para mobile para que el scroll no se vaya al infinito sin que haya visto el usuario producto, y al final sí que resolvemos un poco dudas sobre esa categoría. Tenemos facts, preguntas frecuentes, dudas, tipos de producto, cuál necesitas, y además aprovechamos también para interlinkear nuestro blog y resolver un poco también dudas según la fase del funnel en la que te encuentres. Revisando una de las categorías que podría interpretarse como de las fundamentales, ¿no? Que es la de PCs de sobremesa. Y tal cual, es decir, hay el H1 ordenadores PC sobremesa, con una frase inicial que es pequeñita porque claro, no quieres ocupar y retrasar el acceso al producto, que es el equipo que mereces está aquí, una selección con los negritas mejores ordenadores de sobremesa que puedes encontrar, PC componentes, los mejores componentes, tarjetas gráficas, procesadores, puntos suspensivos. Vale, aparece una selección del experto, en plan de como los que te recomendamos, pero personaliza que el señor Carlos Segura nos dice que estos son los mejores. No PC componentes, que queda como muy frío, sino un experto, está guay. Los filtros, producto, y llegas al final y aparece ¿qué ordenador de sobremesa comprar? Y enlazado a qué ordenador de sobremesa comprar con enlace al blog. Y hay dos, tres, cuatro, cinco preguntas con sus respuestas, que es donde al final metes chicha de contenido, ¿no? Totalmente. El tema de los expertos es súper interesante porque va un poco en consonancia a lo que queremos conseguir posicionar la marca, ¿no? Porque dentro de PC hay mucha gente. A ver, realmente PC es un proyecto en el que te tiene que gustar la tecnología. Si tú quieres hacer algo grande, ¿no? Tienes que saber de qué producto estamos hablando. Y dentro de PC hay muchos expertos y son propia gente de PC la que aparece como experto recomendando el producto, y eso está muy guay. Luego en nuestro blog es igual, las personas que hablan, los redactores que hablan de gaming son gamers empedernidos, probablemente redactores en medios de referencia sobre gaming. O sea, no te vas a encontrar a alguien que te está contando algo de un producto que no tiene ni idea y simplemente es un redactor y ha redactado un contenido. No, son personas que son literalmente nuestro público objetivo recomendando a otra gente, también público objetivo, bajo su experiencia. Tantas cosas que preguntar. Hemos dicho blog. Vale, el blog está enlazado en la parte de arriba de comunidades. Lo que más se destaca como de la comunidad empieza aquí en el blog. Está alojado en /blog.
entiendo que entra dentro del mismo plataforma interna que tenéis, ¿no? Es decir, que no hay un WordPress instalado y nada parecido, lo cual facilita toda esa integración que después comentas de poder hacer un feed de producto vinculado a un tema y que esté actualizadísimo sin problemas, ¿no? ¿Cómo trabajáis este flujo? O, dicho de otra manera, entiendo que del porcentaje de tráfico orgánico que llega a PC Componentes, igual la mitad esté llegando al blog. Bueno, más o menos. No es la mitad, pero es una gran parte. Cada vez es mayor porque se está haciendo mucho push en el blog y en la estrategia del blog. ¿Por qué? Porque al final el blog lo utilizamos para tres cosas fundamentalmente. La primera es, obviamente, nació con un objetivo de SEO, pero se ha ido transformando y ahora tiene objetivo de SEO, objetivo de apoyo a la compra, personalización, guías de compra, los mejores, tal, ¿no? Pero nuestro objetivo es que todas las etapas del funnel que no se puedan cubrir con el e-commerce, cubrirlas con el blog. Y así como cerrar el círculo, digamos. Por ejemplo, yo qué sé, mi fuente de alimentación hace ruido. Pues eso sería un post. ¿Por qué? Porque es un problema real, ¿no? ¿Por qué puede hacer ruido tu fuente de alimentación? Vale. Ya sé que necesito una fuente nueva porque los motivos por los que me han puesto esto no pinta bien. Vale, pues si no la puedes arreglar, la siguiente etapa del funnel a lo mejor sería tipos de fuentes de alimentación. ¿Qué necesito yo según el ordenador que tengo? Pues modular, semimodular, bla, bla, bla. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Pues las mejores fuentes de alimentación modulares, las mejores fuentes de alimentación semimodulares, ATX, lo que sea. Y ahí ya sigue un listado de recomendación. Y ese listado de recomendación es el que yo puedo enlazar al e-commerce. Y desde el e-commerce. Porque a lo mejor un usuario llega a fuentes de alimentación, pero no sabe qué fuente de alimentación necesita. Ve un montón de filtros, pero dice, vale, por favor que alguien me ayude porque yo esto no lo sé. Si tú estuvieras en un comercio físico, pues irías al dependiente y le dirías, oye, me pasa esto, ¿cuál necesito? Pues el blog viene un poco a cubrir eso. Y luego como tercera pata también es nuestro escaparate corporativo. Todas las notas de prensa se publican ahí, la información más de la empresa, ¿no? Es un poco la herramienta que tienen desde branding para comunicar a los medios todo lo que pasa dentro de PC. ¿Y este organigrama de contenidos lo hacéis estas 3,5 personas del equipo de SEO o os coordináis? Así como hay el equipo tráfico, también tienes el equipo inbound o equipos contenidos y coordinas también con ellos toda esta parte. Sí, tenemos el equipo de inbound, tenemos una persona que es sería un inbound manager, pero lo tenemos dentro como SEO specialist, que es mi compi Carlos, que le mando un saludo. Hola, Carlos. Él se dedica Carlos, chapó para ti, Carlos, te quiero. Carlos es un crack y ha hecho un trabajo buenísimo. Y es el que gestiona todos los redactores externos que son expertos en su materia. No es equipo interno. A ver, dentro de PC, quien quiera escribir un post puede escribirlo. Y hay mucha gente que es experta en algo que ha tenido mucho que decir. Sí. Pero al final no pueden estar escribiendo post todos los días para nosotros. Entonces nos servimos de redactores especializados externos que se dedican a eso de forma profesional, que dan servicio a multitud de medios y entre ellos escriben para nuestro blog. Y son gente que pilota máximo de lo suyo. Que aquí no se va al artículo de 10 euros comprado por 10 euros así a lo tal, que se busca un artículo que suba el pan cuando se publique, ¿no? Sí, un artículo que aporte valor real, porque si no vas a decir nada que aporte, mejor callarse. En este caso nosotros somos expertos en tecnología. Que no es sencillo, porque claro, imagínense, ahora estoy viendo, de los que son más obvios a nivel de que publique PC Componentes, uno es los 7 hornos más eficientes de 2023. Oye, ahí claramente estás buscando el que busque mejores hornos 2023, y te da 7 hornos que te cuenta un poco de cada uno, y lógicamente son casualmente 7 hornos que se venden en PC Componentes. Normal, pero está después de cada párrafo enlazadito, ver más detalles a la ficha de producto. Súper bien enlazado. Vale, esto es fácil de imaginar. Ya hay otro que no está tan fácilmente tirado, que es mejores regalos tecnológicos para adolescentes. Estos son de los últimos publicados, no es que haya hecho de lo que estaba en portada. Esto al final está buscando al que está buscando ideas para regalar a adolescentes. Mejores regalos a adolescentes. La época de comuniones, rollos de estos.
Sí, Entonces, preadolescentes. aquí de repente es más inspirador y va, pues mira, para amantes de la música, pues este altavoz, para streamers, esta silla gamer, bueno, hay un croma set para detrás, fans del deporte, un reloj, es decir, va dando ideas inspiracionales. Pero hay uno que me ha encantado ahora mismo, que es el que más rompe, ya es pura campaña. Estamos cerca del Día del Padre, ahora que grabamos esto. Entonces, en el entorno Día del Padre hay 20 frases típicas de padres Sí, que al final es cero tecnología, es decir, simplemente está buscando que para quien esté buscando contenidos vinculados al Día del Padre en el jaja de que se comparta por redes, pues hay las 20 frases, está guay, donde vas con esa barba, donde vas con esas pintas. Igual cada 4 o 5 frases te clava un lo que tu madre diga y jaja, con el texto te lo lleva. Aquí esto me cuesta que estés externalizado. Claro, porque esto al final te lo lleva a el asistente Alexa, ¿no? El comprarte un asistente de Google en este caso, pero aquello de en vez de esperar tu madre, ahora ya puedes confiar en un asistente como este y te clava un producto, ¿no? Que te genera, que te lo cuenta y está también contado que no genera rechazo en absoluto, ¿no? Está muy bien integrado. Entonces, después de chapó a Carlos, en mi enhorabuena, supongo que una de las métricas claves será el traslado de blog hacia e-commerce, ¿no? ¿Esto qué tal? ¿Lo medís? ¿Qué porcentaje, qué click-through rate tenéis del barra blog a barra ficha de producto? todo está medido, todo, absolutamente todo, y se potencia aquello que mejor funciona, obviamente. Pero tú decías, me parece raro que esté externalizado. Bueno, es que hay redactores que llevan con nosotros desde No, 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 no. No 2019. digo que se me haga raro. Me digo que se me hace difícil, que hay cosas tan bien escritas que o es interno es decir, igual el del horno veo más fácil hacerlo fuera. Pero uno así, ¿no? Que va a hilar, digamos que muy bonito, Sí, que frases que está son hilando genéricas con fino, está producto. hilando fino. Exacto. Pero ya te digo, muchos redactores externos son como si estuvieran dentro, porque llevan mucho tiempo con nosotros, tenemos reuniones semanales con ellos, conocen PC Componentes como el que más. Entonces casi que no podrías diferenciar, yo creo, un contenido interno de un externo como efectivamente está pasando en estos instantes. Qué bueno. Y al final, pues sí, está todo medido. Sabemos cuáles funcionan mejor, obviamente. Los que están más cerca de cerrar el funnel, eso es obvio. Pero no podemos quedarnos solo con esa parte. Tenemos un objetivo también que es que la marca guste. Y que la marca guste, pues pasa también por generar contenido un poco más alejado del funnel, que también trae bastantes búsquedas, porque todos los contenidos que se hacen responden a un criterio de búsqueda. No se hace nada que sepamos que no va a traer tráfico, obviamente. Pero también nos alineamos un poco con la estrategia de social media, de marca. Y en este sentido, pues las frases de padre o de madre cuando llegue el Día de la Madre, pues son cosas muy compartibles en redes. De nuevo cerramos el círculo señales sociales, tráfico orgánico, Google Discover y al final venta, en un momento o en otro, pero venta. Vale, tengo aquí 3 preguntas que han salido a lo largo de la conversación, ya nos acercamos al final. En un momento dado hablabas de la parte de marketplace de PC Componentes, ¿no? De que cómo conseguir que si no hay el producto de PC Componentes enseñe igualmente por marcador en el buscador el de un segundo vendedor. Esto os ha obligado de algún modo a hacer una especie de algoritmo interno dentro de PC Componentes de cómo se posicionan los vendedores de cada producto dentro de PC Componentes. Te has convertido en Dios PC Componentes. Es decir, lo que tú juegas a hacer en Google, PC Componentes lo hace con sus productos. ¿Esto lo hacéis vosotros? ¿Tuvisteis algo que ver? ¿Es parte de ese rollo de que el SEO se lleve a todo? No, esta parte es ajena totalmente a SEO y yo creo que responde más a criterios de usuario de quién va a dar la mejor experiencia de cliente, ¿no? Al cliente. Ujú. Pues ese será el vendor de marketplace que gane la buy box. Obviamente, si PC Componentes tiene el producto a un mejor precio y con un mejor servicio, será PC Componentes el que gane la buy box, pero no siempre es así. O sea, no porque PC Componentes tenga el producto va a ser quien gane la buy box. Entonces yo creo que eso está guay también, que el cliente tiene que saber que si ese vendedor ha ganado la buy box es por algo. Y que tiene que tener confianza en comprarlo porque no es comprarlo en PC, pero tenemos los vendors están súper contentos con nosotros, creo, y dan un servicio muy bueno. Yo he pedido muchas veces a
a vendors de PC y no he tenido nunca ningún problema. Mismos plazos de entrega, atención al cliente muy buena, o sea, no hay problema en eso. Hablábamos del Black Friday cuando hablábamos del inbuilding, de, oye, yo ya no pido nada, salvo, claro, campañas concretas como Black Friday. Háblame más de esto. ¿Cómo se organiza la campaña Black Friday SEO de PC Componentes? Pues ya estamos, creo, casi organizando y estamos en marzo. Yo siempre digo, el Black Friday de PC empieza cuando acaba el Black Friday anterior, tal cual. Ya sea porque hayamos hecho un documento, que siempre lo comento cuando tengo oportunidad de hablarlo así en público, y siempre lo recomiendo, hay que hacer un documento, nada más acabar la campaña, sea la campaña que sea o el proyecto que sea, sobre qué mejorar de cara a la siguiente. Y cuando termina el Black Friday empezamos a preparar esas mejoras. Oye, mira, que para el año que viene quiero esto, y siempre surge algo, da igual los años que lleves, siempre hay algo, siempre hay un competidor que te inspira en hacer no sé qué cosa. Y esa iteración de año tras año pues es lo que lleva a que cada año pues hagamos una mejor campaña, porque no solo es en SEO, eso lo hacemos todos los departamentos. Que cómo es llevar a cabo esa campaña, pues es una locura, es un periodo de muchísimo trabajo. Todo el mundo como súper mega ocupado y preocupado de sus cosas que tiene que hacer para la campaña, pero al final en SEO yo creo que es muy emocionante, porque es el periodo del año donde prácticamente la monitorización es a tiempo real. Tenemos ahí un cron que va mirando el posicionamiento prácticamente cada minuto por localidades. Y aquí sí que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que el Black Friday ha perdido un poquito de fuerza, lo que es la keyword principal Black Friday, para ganarlo el long tail. Y eso es lo que este año hemos apostado un poco más, en ir a ya no tanto Black Friday como keyword, sino Black Friday ordenadores, ofertas Black Friday portátiles. Ese es el tipo de keywords que intentamos abarcar para este año. Claro, pero eso al final os supone estar haciendo casi una duplicación de esfuerzos de como una nueva estructura de web, donde no solo tienes la landing pccomponentes.com/Black-Friday, sino que igual dentro de esa o de algún modo tendrás una Black Friday ordenadores, Black Friday no sé qué, es decir, con landings por cada categoría, ¿no? Se convierte en un mini site prácticamente. Ya casi es un mini site con muchos filtros, marca, categoría, y solo indexamos lo que tiene búsquedas, pero también lo que somos capaces de optimizar y a dónde podemos llegar con cierto grado de competitividad. O sea que al final hay muchísimo análisis detrás, mucho. Claro, es que es un Black Friday, es decir, yo veo vuestra landing, que es landing genérica, no tiene el año porque seguramente la reutilizáis de un año para otro para que mantenga el peso histórico, pero ahí no está enlazada ninguna de esas categorías locales concretas, una igual porque estamos en marzo, tendría sentido, pero porque igual es que no está previsto para ser navegables entre ellas, sino que están, digamos, aisladas a la espera de que solo las alcanzas desde Google, probablemente, ¿no? Bueno, ahora mismo sí, pero porque estamos en pleno ver qué hacemos, cómo reorganizamos, ¿no? Ya te digo, acaba de empezar el Black Friday hace poco y estamos en esas, pero sí, seguramente si te metes de cara, no sé, agosto, septiembre, verás otra cosa muy distinta. Vale, comprendido. Y la última de estas que tenía preapuntadas era lo de cómo, esto que me decías al principio de convertir que todo lo que se haga tenga una capa SEO. Siempre tradicionalmente suele vincularse, bueno, la tensa relación SEO-diseño, ¿no? Es decir, usabilidad versus SEO, que entiendo que al final tiene que estar... Exacto, más texto, lo quiero arriba, grande, en negrita todo. Entonces, esto que entiendo que es lo más básico, y después cuéntame un poco cómo trabajas esta parte de que el SEO empape a toda la organización. Pues aquí solo puedo decir que tengo muchísima suerte, porque los diseñadores saben SEO, tienen presente lo que es el SEO, siempre preguntan antes de hacer cualquier cosa, ¿esto puede afectar a SEO? ¿O crees que esto se podría hacer mejor para criterios de SEO? Qué bueno. O sea, que al final tengo mucha suerte. Tenemos mucha suerte. Y no solamente con los compañeros de diseño, con los compañeros de desarrollo, con los que al final tradicionalmente se suele comentar que los SEOs tienen una batalla abierta, ¿no?, con los departamentos de IT, pues nada más lejos de la realidad. Aquí la verdad que yo considero que hay desarrolladores que son parte del equipo de SEO, aunque no tengan la etiqueta de SEO como tal. De hecho tenemos un equipo que se llama SEO Campers y ahí es donde tenemos todas las conexiones. Ese es el grupo que más chirría los viernes por la tarde cuando se rompe algo. Chicos, socorro. Pues creo que ha sido muy sencillo precisamente por eso. Luego también
A nivel talento creo que se ha hecho muy bien el trabajo, creo que se ha traído a las personas indicadas, no es porque yo trabaje en PC Componentes y lo diga yo, pero creo que es así, o sea, tenemos mucha suerte de la gente con la que trabajamos. Creo que el ecosistema que se ha creado es muy favorable a que surjan iniciativas de todo tipo y que favorezcan al SEO, y siempre que entra alguien, pues a mí me gusta tener una primera charla de aproximación, le contamos lo que hacemos, qué herramientas tenemos. Tenemos una wiki con toda la información de SEO más relevante por page type. Y creo que al final la información fluye de forma bastante horizontal y todos tenemos la confianza para llamarnos, hablarnos y tomar en cuenta cualquier cuestión o hacer una reunión rápida para comentar cualquier aspecto de SEO que ellos no se sientan seguros. O sea, hay mucha cultura de lo importante que es el SEO en la compañía. Yo no sé si el culpable de esto es Alfonso desde el inicio, si hemos sido nosotros a lo largo de los años con la evangelización a todo el equipo, pero es cierto que estando en remoto como estamos, casi todo el equipo, y con tanto perfil nuevo que ha ido entrando, sobre todo en los últimos años, eso no se ha perdido. Y si acaso va a más. Con lo cual, creo que PC Componentes es el e-commerce perfecto para trabajar el SEO. ¿Cómo te mantienes motivada? Me explico. En algo que funciona tan bien, ¿qué retos, no? Tienes tú para este 2023 con PC Componentes y el SEO. Pues, a ver, si te hablo de motivación, PC Componentes es un proyecto en el que siempre hay algo nuevo en la mesa y en el horizonte y en el siguiente horizonte más allá. O sea, yo ya estoy viendo prácticamente el plan a 2 o 3 años y eso mantiene muy motivado porque estamos viendo lo que viene y los retos que a nivel SEO se presentan con todo eso. Aquí yo no puedo contar nada, obviamente, pues seguramente Marketing Que for si quieres E-commerce... contar, ya sabes que aquí está mi hombro. No, Marketing for E-commerce será seguramente de los primeros medios en enterarse cuando toque. Pero bueno, a nivel motivación eso son los retos, estos los que me motivan muchísimo a continuar, y lo más inmediato que tenemos encima ahora mismo, pues obviamente es todo el universo de inteligencia artificial, la salida la próxima semana, a ver, me imagino que cuando se publique ya habrá ocurrido, pero de ChatGPT 4 o GPT-4 en este caso. Y estamos un poco en eso, adaptando todos nuestros procesos internos, ver cómo podemos integrar la inteligencia artificial dentro de nuestra actividad diaria, ya no solo a nivel de contenidos, como se puede pensar. Creo que ChatGPT y GPT-4 en particular irán mucho más allá de lo que es el contenido para SEO, sino a nivel productividad también, a nivel de tareas del business as usual, como puede ser generar esquemas, expresiones regulares, prompts súper afinados para hacer X cosas. En esa parte estamos ahora mismo y eso me motiva mucho porque creo que estamos en algo que es un cambio a nivel paradigmático para todo el SEO y para todo el e-commerce en general. Y ese reto pues creo que lo vamos a abordar con garantías porque ya estamos muy puestos, creo que tenemos mucho trabajo avanzado ahí y ahí pues los SEOs tenemos ahí una oportunidad increíble. Cambia la cabeza, ponte otra cabeza encima y colócate en... tú trabajas en un proyecto muy grande, pero probablemente quien nos escuche no sean proyectos tan grandes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas ves en proyectos un poco más modestos que PC Componentes que digas, si tuvierais que poner foco en algo, poned foco en esto, ¿no? En plan, ¿qué consejos les darías para su SEO a gente que no tenga pues todo este entorno tan favorable o tan gigante como tenéis vosotros en PC Componentes? Pues yo les diría, primer foco, arquitectura de contenidos, lo más importante, creo, para hacer cualquier acción de otro tipo a posteriori. Obviamente, construir marca, que es más difícil, ¿no? Cuando son proyectos más pequeños, pero construir marca siempre va a ser un intangible que te va a ayudar cuando el performance no acompañe. Entonces yo creo que construir marca, aunque sea SEO, debe ser algo que debes hacer. Me explico. Imagínate que quieres construir enlaces, hacer una campaña de link building, hazla potenciando tu marca. Aprovecha ese doble objetivo para hacer crecer tu marca poquito a poco. Y luego a nivel SEO también, mucho foco en contenidos, no solamente en arquitectura, sino en cómo atacas las intenciones de búsqueda. Yo siempre animo a que se alineen un poco lo que son las acciones de contenido a los diferentes page types, que no independices producto de categoría, sino que interlinkes muy bien, que tengas un blog donde intentes captar esas intenciones de búsqueda que no puedes con el e-commerce
como tal, si es así, si es un e-commerce, si es otro tipo de proyecto, pues no lo sé. Y que analices muchos datos. O sea, que no mires el orgánico como tal, como un aglomerado, como un conglomerado de datos. Parcélalo, porque igual te sorprende lo que ves. Hay mucha gente que veo que tiene proyectos y dice, ha crecido un montón el orgánico este mes. Y te miras y lo que ha crecido es el orgánico al centro de soporte. Pues no sé si eso te va a ayudar mucho. Igual es un KPI malísimo, ¿no? Que esté subiendo el orgánico al centro de soporte. O sea, parcélalo para centrarte en lo importante, porque igual te crees que tienes un montón de orgánico y luego miras dónde está yendo ese tráfico y no... O sea, que al final, analítica, arquitectura de datos, contenidos y link building en proyectos más modestos. Ok, muchísimas gracias. Minerva Sánchez, de verdad, muchas gracias por abrirnos un poco la puerta a este mundo de cómo se trabaja el SEO dentro de PC Componentes, un e-commerce de referencia sin duda a nivel nacional. Así que nada, un placer. Y me quedo pendiente de esas novedades que no quisiste contarme. Un abrazo, Minerva. Muchas gracias, Rubén. Chao. Aquí lo dejamos. Recuerda que por ser oyente del podcast tienes acceso a toda la Marketing for E-Commerce Academy por 19 euros al mes, apenas 200 euros en pago anual usando el cupón podcast o siguiendo el enlace de las notas. Además, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa LATAM, tenemos otro podcast donde cada jueves Martín Chávez nos abre una ventana al ecosistema digital en México y Latinoamérica. No te olvides de darnos algo de amor, dejarnos un like, un comentario, compártelo, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.